Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 3. Hoy es lunes. Estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadoras. El tema que estamos desarrollando corresponde al tema de representación de datos. Los objetivos para esta clase son los siguientes: exponer la actividad colaborativa número 2 relacionado con la historia de la computación. Ya hemos hecho una actividad número 1 que habla sobre lo que son las tecnologías emergentes vinculados con el desarrollo, evolución de las computadoras en sus diferentes presentaciones. Luego, jóvenes, vamos a averiguar sobre los nuevos paradigmas de la computación y también conocer las diferentes presentaciones de los datos mediante las unidades medidas de la información. Ahora voy a compartir, jóvenes, los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar ahora con la exposición del grupo. Voy a dejar de compartir para dar paso a nuestros compañeros que ya están listos ya. Así que carguen por favor su presentación y empiecen, jóvenes. Van a exponer sobre la primera generación de computadoras. Buenas noches, ingeniero. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ven? Continúan, jóvenes. Ok. Siempre van a hablar fuertecito, con todo el volumen posible. Ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos del grupo número 1, el grupo SystemSware. Vamos a exponer lo que son la generación de la computadora, la primera y la sexta generación. Los integrantes de mi grupo son Tapia Navarro, Jonathan Matías, Morón Quispe, Samuel René, Ceballos Nava Fernando y mi persona, Fernández Argandoña Juan Pablo. Por mi parte, yo doy la introducción a la presentación de la diapositiva. Me toca exponer lo que es la primera generación. La primera generación va del año 1940 al 1956. La era de la computación moderna empezó con una ráfaga de desarrollo antes y durante la Segunda Guerra Mundial, como ser la creación de circuitos electrónicos, relés, condensadores y tubos de vacío, que estos llegaron para reemplazar a sus equivalentes mecánicos, ¿no? Y los cálculos digitales reemplazaron a los cálculos analógicos. La primera generación de computadoras eran usualmente construidas a mano usando circuitos que contenían relés y tubos de vacío. No estamos viendo el contenido de las diapositivas, recién no está recorriéndolo, tiene que ir recorriendo, pasando conforme a lo que nos va hablando. Ya, vamos con los tubos de vacío, ¿no? Sí, sí. La primera generación de computadoras eran usualmente construidas a mano, usando circuitos que contenían relés y tubos de vacío. Aquí podemos ver cómo estaban constituidas las primeras computadoras, ¿no? A menudo usaban tarjetas perforadas o cintas de papel perforado. Esto se usaba para la entrada de datos y como medio de almacenamiento principal. El almacenamiento temporal fue proporcionado por las líneas de retraso acústico o por los tubos Williams, que se usaban un tubo de televisión para poder recuperar y guardar datos. Estas computadoras fueron desarrolladas con propósitos bélicos por naciones que en aquellos momentos estaban en guerra o estaban preparándose para entrar en ellas, ¿no? Es por ello que requerían de nuevos dispositivos que les pudieran ofrecer mayor exactitud y necesitaban realizar cálculos, ¿no? Por ejemplo, está la ENIAC, que fue utilizada para trazar cálculos de balística y así poder mejorar la efectividad de los cañones. También fue utilizada para el desarrollo de los cálculos de la bomba de hidrógeno, pero esto lo va a explicar un compañero más adelante. Muy bien, por mi parte es eso. Voy a dar pie a mi compañero para que explique las características de la primera generación de las computadoras. Buenas noches, ingeniero. Continuando con la característica de la primera generación, es como mencionaba mi compañero, eran usados tubos de vacío. Los tubos de vacío eran componentes electrónicos, algo parecido con lo que hacen actualmente los transistores. También era usado como almacenamiento. Otra característica es que las computadoras eran limitadas. ¿Por qué? Porque ellas eran construidas a mano, entonces eso limitaba una producción a gran escala. También una de las primeras computadoras fue la ENIAC.
que fue desarrollada con fines bélicos, y también está la ENIAC, UNIVAC, perdón, que fue utilizada para interceptar comunicaciones. Esta segunda computadora era diseñada de uso comercial y dice que podía hacer 5.000 sumas por segundo, que en ese tiempo eran bastante, y usaba líneas de retardo de mercurio. Lo que hacían estas líneas de retardo era reducir la cantidad de tubos de vacío que usaba una computadora, por lo que la hacía más pequeña y menos pesada. Eso sería por mi parte, creo que tocaría la sexta generación. Ya, la sexta generación después, ahorita no, ¿sí? Así que desconéctese, hacemos una retroalimentación conforme a lo que tenemos. Bien, voy a compartir mi pantalla también un ratito para poder complementar con algunos detalles. Bien, jóvenes, la primera generación, jóvenes, tuvo algunas características muy relevantes. Si usted puede ver el material, y es que el peso de esta computadora, jóvenes, bordaba las 30 toneladas, 30.000 kilos. Toda la implantación de lo que era la CPU, no más, era de 30 metros por 3 metros de largo y 1 metro de ancho. Esa era la CPU de ese entonces. La cantidad de tubos de vacío que se habían utilizado eran alrededor de 18.000 unidades. Y también utilizaba interruptores, 7.500 interruptores. Y bueno, lo interesante de todo esto es de que en esa computadora, jóvenes, ya se estaba utilizando con puertas o circuitos lógicos y también los flip-flop para poder guardar de alguna manera información, jóvenes, en la memoria. Y lo cierto, jóvenes, que la MAR 1, esta computadora, la MAR 1, a ver dónde está la MAR 1, creo que me he pasado. Un ratito. La MAR 1, claro, está aquí la MAR 1 y la MAR 2 fueron programados inicialmente, jóvenes, por esta señorita llamado Grace Hopper, quien a su vez fue la primera mujer, jóvenes, que se topó con un error en el software, un error en el hardware, al que ella la llamó bug. Y aquí les muestro una fotografía de lo que ella documentó en el año 1947, cuando ella estaba haciendo correr, jóvenes, un programa en la MAR 2. Entonces, y esta es su bitácora de ese día de trabajo, dice 9 del 9, dice, ¿no? 9 de septiembre. Eran las 8 de la mañana, según indica, y entonces ellos estaban empezando a iniciar el sistema, preparar el proceso. 10 de la mañana, ellos estaban realizando otro tipo de tareas, no se entiende muy bien por aquí lo que estaban haciendo. Dice ahí relay 6.2, dice no, 03 ha fallado, hay una falla, dice no, algo especial en el testeo, dice no. Entonces están ellos revisando todo eso. A las 11 de la mañana, fíjese, jóvenes, qué tiempo tardaba en poder preparar la MAR 2 para poder trabajar. Dice, está empezando, dice no, a leerse, dice no, o a prepararse, dice no, la cinta. Acuérdense que en esa época ya estaban empezando a ocupar cintas perforadas. Y así sucesivamente está esperando, se está haciendo un testeo, dice no, de lo que se llama las divisiones y multiplicaciones. Y de pronto a las 15:45, jóvenes, eso fue a las 15:25, a las 15:45 hay un error en el relay número 70. Hasta ese entonces, jóvenes, esta computadora era una computadora electromecánica que utilizaba relés. Entonces dice en el panel F, ¿no? Y hay un problema con el relé. Y de pronto encuentran, jóvenes, una mariposa o le llaman una polilla que estaba en medio del relé y que había hecho un cortocircuito. Mire, fíjese. Entonces dice, ¿no? Primer caso, dice, ¿no? De un bug, de un bicho, dice, ¿no? En el inicio, ¿no? Que no permite que se inicie correctamente. Y a las 16:30, jóvenes, dice, ¿no? Están haciendo de nuevo el inicio y después de eso cierran todo a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Fíjense, jóvenes, que este problema
les atrasó todo un día de trabajo, hasta las 5 de la tarde han estado bregando con este problema. Entonces ella fue una de las primeras personas que logró identificar un bug. Bien, un ratito por favor, voy a cambiar este valor de aquí, solamente para fines de... Y bueno, Grace Hopper posteriormente, jóvenes, por todo su aporte, porque ella trabajaba con un equipo de jovencitas, señoritas del ejército norteamericano de la Marina, empezaron, jóvenes, a contribuir de forma muy favorable a todo el desarrollo de la ciencia de la computación, motivo por el cual Grace Hopper ha sido reconocida, jóvenes, por dos gobiernos y últimamente por el gobierno de Obama, para poder reconocer su trabajo. Mira, aquí dice, ¿no? Hopper y su equipo de ingenieros se encontraron trabajando en la Universidad de Harvard con el ordenador Mark II. La polilla voló, dice, ¿no?, a través de una ventana abierta y entró en uno de los relés y se quedó enganchada, apagando temporalmente el sistema, ¿no? Y luego lo agarraron y lo pusieron para la posteridad, jóvenes. Entonces, Grace Hopper ha sido una científica de la computación, jóvenes, que ha estado continuamente, jóvenes, instruyendo a los jóvenes de la Marina. En este caso, están trabajando con la UNIVAC 1 en el año 1960. Aquí es más mayorcita ya. Y le está enseñando a los jóvenes cómo debería hacerse la programación. Aquí vemos a Grace Hopper un poquito más mayor, como almirante, si no me equivoco, fue el grado que logró obtener. Y también mucho reconocimiento de parte de su gobierno. Porque dice aquí, Grace Hopper fue galardonada a lo largo de toda su carrera por su trabajo en el campo de la informática. En 1969 la Asociación de Gestión de Procesamiento de Datos le otorgó el premio al hombre del año, bueno, a la mujer del año sería, ¿no?, en informática. Se convirtió en la primera persona de Estados Unidos y la primera mujer en ser distinguida como miembro de la British Computer Society. También recibió múltiples doctorados honoríficos de la Universidad de Estados Unidos. La Armada bautizó un barco en su honor en 1991, galardonada con la Medalla Nacional de la Tecnología, además de premios seguidos. Creo que tengo por aquí algo más para que veamos, jóvenes, cuán importante, jóvenes, es contribuir a la ciencia de la computación. Vamos a ver por aquí. Bueno, aquí está, esto está en inglés, ¿no? Así que rápidamente agarramos todo este paquetito, ¿no?, hasta por aquí más o menos, control C, y nosotros tenemos también en Google, jóvenes, un traductor. Por eso es que esta materia, jóvenes, también recordamos algunas cosas que ustedes no deberían olvidar. Entonces, lo más relevante vamos a leer de aquí, rapidísimo voy leyendo. Mira lo más interesante. En 1923, a la edad de 16 años, Hopper aplicó a Vassar College. Apenas tenía 16 años y ella ya estaba ya en ese afán. Sin embargo, reprobó un examen de latín y Vassar le dijo que esperara un año. Sin desanimarse, se convirtió en un estudiante interina en la escuela de Hartridge, ¿no?, en Nueva Jersey. Luego dice, se graduó en licenciatura en matemática y física. En 1930, a los 23 años, recibió la maestría en matemática. Mira, jovencita, ¿no? Era nomás bastante aplicada. Bueno, posteriormente se casó, dice, ¿no? Luego vamos a ver algunos detalles más de su vida rápidamente. A ver, el proceso... Un ratito, hay una parte muy interesante de lo que ha hecho Hopper. A ver, vamos rápidamente, jóvenes, buscando en este material. Ya, dice.
Dice, entonces Hopper hizo un movimiento comercial arriesgado. Dejó Harvard, se salió de Harvard para unirse a Ecker y Markley Computer Corporation como senior en matemáticas, ¿no? La apuesta valió la pena cuando la empresa presentó BINAC, la computadora binaria automática que se programó con el código C10 en lugar de las tarjetas perforadas. O sea, ya había un lenguaje de programación llamado C10, utilizada por la serie MAL. Esto allanó el camino para la producción de las primeras computadoras comerciales como sea la UNIVAC 1 o la UNIVAC 2. Aunque se había realizado grandes mejoras, la programación del BINAC seguía siendo difícil. Hopper aprendió sola a sumar, restar, multiplicar, dividir en octal, un sistema numérico de base 8 que usa dígitos de 0 a 7 para facilitar la programación, dice, ¿no? Bien, entonces ahí hemos visto, jóvenes, un poquito de la historia, pero había algunos detallitos que queríamos ver de la página web original y por algún motivo creo que no lo hemos podido ver por aquí. Ahí está, por aquí, por esta parte aquí, miren. En esta parte, jóvenes, nos habla cómo es que Hopper también contribuyó, jóvenes, con el desarrollo del lenguaje COBOL, ¿sí? Vamos a copiar esta parte quería mostrarle, porque Hopper ha sido una científica de la computación muy relevante, joven. Después se fue a Remington, dice, y la compró en 1950, dice, traducía, simbología. Bien, el A2 se convirtió en el primer compilador ampliamente utilizado y este compilador A2, jóvenes, ha sido creado también por Hopper. Otro compilador durante este tiempo desarrolló el primer compilador A0. Miren, fíjese, o sea, Hopper creó dos compiladores. ¿Qué es un compilador, jóvenes? Un compilador es un programa que agarra aquello que está escrito en un lenguaje de alto nivel y lo va bajando a un nivel bajo, como para que la computadora pueda entender. En palabras más sencillas, lo lleva a código máquina. Eso es lo que hace un compilador y eso fue lo que creó Hopper. Y les cuento que desarrollar un compilador, a pesar de utilizar los lenguajes de ahorita, no es nada sencillo. Tiene una labor bien interesante, joven. ¿Qué más podemos ver de Hopper? A ver, dice que en el año 1952 publicó su primer artículo sobre compilador, o sea, sobre cómo se crea, para qué sirve, no qué utilidad tiene. Además de eso, Hopper logró desarrollar el compilador B0, conocido como Flowmatic, que podía usarse para tareas comerciales típicas, como el cálculo de nómina y la facturación automatizada. Usando Flowmatic enseñó a UNIVAC 1 y a la 2 a comprender 20 enunciados similares al inglés a fines del año 1956. Luego, joven, en 1959 aparecieron las primeras especificaciones para el lenguaje COBOL, en la que trabajó también Hopper, la señora. Y en el año 1966 la edad de Hopper la obligó a retirarse de las reservas navales, o sea, ya no estaba en el ejército. Sin embargo, en menos de 7 meses la Armada, incapaz de desarrollar un plan de nómina de trabajo después de 823 intentos, mire, retiró a Hopper de su retiro para ayudar a estandarizar los lenguajes informáticos navales de alto nivel. En otras palabras muy sencillas, Hopper era una pieza estratégica dentro de la computación, jóvenes, dentro de la Armada. Y vemos, jóvenes, que su aporte ha sido muy interesante, jóvenes, de Hopper. Ha tenido una vida muy relevante. Por eso dice aquí, la contraalmirante Grace Brewster Murray Hopper murió el 1 de enero de 1992. Fue enterrado con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington. Así es, jóvenes. Entonces, hemos visto ahorita un detalle muy interesante de la vida de Hopper durante la primera generación. Algo que no debemos olvidar, jóvenes, por ese aporte
interesante. Fue una de las primeras profesoras de programación quien trabajaba jóvenes con varias señoritas. ¿Qué más podemos relatar de la primera generación? La primera generación, jóvenes, sigue trabajando jóvenes con tarjetas perforadas, ¿sí? Y también sigue trabajando con cintas perforadas. Entonces, ahora vamos a hablar de la segunda generación. Y en la segunda generación, jóvenes, hay una innovación muy interesante que hicieron 3 personas. Así que ahora dejo de compartir para que le demos paso a los compañeros. Bien, la segunda generación de computadoras, jóvenes, de acuerdo al material que tenemos aquí, empieza en el año 1959 y finaliza en el año 1962. Ocurre lo siguiente, que hay 3 personajes muy interesantes que trabajan en la innovación del hardware que permitió ingresar a la segunda generación, y se trataba del transistor, donde Bardeen contrata a Shockley y Brattain para que puedan ayudarles, jóvenes, en una visión tecnológica que tenía. Y esa visión tecnológica trataba de poder crear una compuerta que se podría manipular inyectando, jóvenes, o como decimos, ¿no?, induciendo corriente eléctrica en uno de los polos, en uno de los bordes. Entonces, Shockley era un investigador muy práctico y Brattain dice que era un investigador muy teórico. Entonces, hacía un buen equipo y el ideólogo era Bardeen. Lo cierto es que uno de esos días Shockley y Brattain estaban trabajando duro y parejo y lograron hacer funcionar el dispositivo y le llamaron a Bardeen para que venga y lo vea. Y luego, obviamente, después de haber hecho varias pruebas, se sacaron la foto que hoy vemos aquí abajo, que es la foto oficial del desarrollo del transistor. Entonces, ¿qué es un transistor? El transistor es un componente electrónico, es un Perdón, no semiconductor está compartiendo. constituido a base de silicio. Vicen no está compartiendo su pantalla. Ya estamos compartiendo ahora ya, gracias, a base de silicio o germanio. En función de eso, jóvenes, este transistor puede ser PNP cuando es de germanio y NPN cuando es de silicio. Y entonces tiene 3 conectores, el transistor, que permite regular el flujo de corriente eléctrica. Uno de ellos es la base, que es como la llave donde se inyecta cierto voltaje para que la corriente fluya de E a C o fluya de C a E, en cualquier sentido, en función de cómo esté dopado. ¿Qué se logró con el transistor como semiconductor? Se permitió, jóvenes, que las computadoras tengan un menor tamaño físico. Acuérdese que el tamaño de los tubos de vacío y el consumo eléctrico era muy elevado. En los tubos de vacío se ocupaba o consumían aproximadamente 300 voltios. Los primeros tubos de vacío, los de ahora obviamente consumirán mucho menos, ¿no?, porque sigue habiendo tubos de vacío para los estudios de música fidedigno, porque permite, dice, grabar músicas con una fidelidad única. Entonces, y de pronto los transistores solamente ocupaban 10 voltios, jóvenes. Entonces, la cantidad de corriente eléctrica realmente era mínima, digamos, comparado con la de los tubos de vacío. Luego aumentó la fiabilidad. ¿Por qué aumentó la fiabilidad? Porque el transistor, así por así, jóvenes, no se quemaba, no se averiaba, no tenía el mismo problema que los tubos de vacío que continuamente se quemaban. También, jóvenes, se logró mayor rapidez en las operaciones. Y antes las operaciones se medían en segundos, o sea, una suma en un segundo y algo así, inicialmente, o 10 operaciones en segundo. Hoy en día ya se estaba entrando a la escala de microsegundos. Entonces, ¿cuántas operaciones se hacía por microsegundo? Y durante esta generación, jóvenes, se empezó a fabricar lo que se llamaban los primeros dispositivos de almacenamiento persistente, muy similar a los discos duros de hoy en día, a las memorias USB, pero se llamaban núcleos de ferrita, ¿sí? Discos de núcleo ferrita, o si no, memoria interna de núcleo de ferrita.
son diminutas bobinas que se disponen en plano sucesivo formando una superposición de tapices, ¿no? Y obviamente en una especie de bobinas que tenían alrededor se iban guardando, jóvenes, los datos. Y así aparecen nuevos modelos, jóvenes, de computadora, y obviamente IBM es una de las empresas que más empieza a repuntar, aunque aparecen Sperry Rand con su modelo 1207, luego viene el CDC con el 3600 y el 1311, y obviamente aparecen ya los discos duros removibles, dice, durante la segunda generación en el modelo 1400 y 1700. En ese entonces, jóvenes, cuando usted se compraba una computadora, tenían que llevarla a su casa en un tráiler, ¿me entiende? Por el tamaño y el peso. Obviamente no había computadoras de escritorio para esa época. Recién íbamos a ver computadoras de escritorio durante la cuarta generación, jóvenes, a lo que llamamos microcomputadora. Previo a eso, jóvenes, simplemente teníamos supercomputadoras por su tamaño, especialmente más capacidad de procesamiento, y microcomputadoras, como en este caso la que están trasladando aquí. Entonces decimos, ¿no?, la inducción de elementos modulares. Durante esta generación ya se empiezan a crear pequeños módulos que realizan algunas tareas específicas. Y hay varios lenguajes de programación que se empiezan a crear, como Fortran, Lisp, COBOL, Algo, LP1, APL, CPL, BASIC y otros más, jóvenes. Bien, entonces, simplemente como un pequeño resumen, decirles, jóvenes, que la invención del transistor o el transistor dentro de la construcción de los chips, dentro de lo que son las CPUs, es el ladrillo fundamental o es la pieza fundamental, así como son el hormigón y los ladrillos para un edificio. O sea, sin transistores es imposible construir, jóvenes, un dispositivo que procese información digital o datos digitales o señales digitales. Bien, jóvenes, entonces damos curso a la tercera generación. La tercera generación, jóvenes, también debería ser con RTX Team. ¿Están listos, jóvenes? Durante la tercera generación se habla de un científico de la computación, propiamente un ingeniero electrónico, que es Jack Kirby. Y Jack Kirby se comenta, jóvenes, que durante el año 1952 ya estaba finalizando el año y todos habían quedado en que iban a retornar a su casa porque se había terminado ya el dinero que le habían dado para poder financiar los proyectos de investigación. Así que le dijeron, ya aquí nos estamos yendo todos a descansar, y luego de que pase este tiempo seguramente ya nos van a inyectar unos cuantos, van a inyectar para la investigación y luego seguimos trabajando. Pero ya le dije, ¿pero qué voy a hacer en mi casa? Yo no puedo estar sin trabajar, porque dice que era un arduo trabajador Jack Kirby. Era incansable, dice Jack Kirby. Entonces Jack Kirby solicitó quedarse en Texas Instruments para poder continuar con la investigación que estaban llevando a cabo en ese entonces. Entonces, producto de ese tiempo de trabajo que tuvo, jóvenes, es que se logró crear el circuito integrado. Por eso que Jack Kirby se lo reconoce, jóvenes, como la persona principal de su creación del circuito integrado. Y dice, este componente nació gracias a la miniaturización, la reunión de centenares de elementos electrónicos en una plaquita de silicio, a la que se denominó posteriormente como chip, y en el que se encuentran encapsulados, soldados, unidos, resistencias, condensadores, diodos, transistores y otros componentes discretos. Y con ello, jóvenes, con ello empieza el proceso que se llama la miniaturización, primeramente a pequeña escala, donde se colocan entre 1 y 100 transistores en un chip, pequeña escala de integración. Después de eso viene la mediana escala de integración, entre 100 y 3000 transistores en un solo chip. Entonces, volvemos a repetir, Jack Kirby lo que hizo fue, jóvenes, crear una placa de silicio con
muchos componentes electrónicos discretos al que se denominó circuito integrado. Eso ocurrió durante la tercera generación. Y gracias a estos jóvenes, al circuito integrado, es que se logró el teleproceso. ¿De qué se trata el teleproceso? El teleproceso se trata, jóvenes, de que una computadora cliente que está en una determinada ubicación de un mismo ambiente puede comunicarse con el servidor. Entonces interactúa esta computadora cliente, este host cliente, con el servidor para que el servidor realice aquellos procesos que él no lo puede realizar especialmente. Y de esa manera nacen las arquitecturas cliente-servidor, jóvenes. El teleproceso de poder comunicar una computadora con otra computadora, jóvenes. Y sigamos, ¿qué más tenemos? El trabajo a tiempo compartido. En este momento podemos decir una computadora utilizada por varios clientes a tiempo compartido, dice, ¿no? De manera que el servidor principal tiene los procesos de todos los hosts. Entonces aquí yo tengo varias computadoras que se comunican con un único servidor. Entonces ejecuta el proceso de la computadora 1, del 2, del 3, del 1, del 2, del 5 y así sucesivamente. El servidor le ayuda a ejecutar los procesos, ya sea de acceso a datos, análisis, cálculo, lo que esté realizando. La multiprogramación, dice, se diseñan programas que procesan o gestionan varias aplicaciones de manera simultánea, dando lugar al surgimiento de los sistemas operativos multitarea. Entonces, durante la tercera generación, jóvenes, ya más o menos se va vislumbrando, jóvenes, lo que serían los programas multitarea, donde el procesador, ¿no? Aunque no había todavía procesador, donde la computadora, ¿no?, a través de los diferentes circuitos integrados, podía ejecutar varias tareas al mismo tiempo. Era una tarea muy complicada hacer eso, pero bueno, ellos lo estaban haciendo ya estaba viendo la noción de lo que podía hacer la multitarea, porque previo a eso, jóvenes, todavía se trabajaba con sistemas operativos monotarea o monolíticos. Sigamos, jóvenes. Empiezan a aparecer nuevos dispositivos, nuevos periféricos de entrada y de salida para poder dar mejores prestaciones, lo que significa, jóvenes, que ya podían comunicarse con una máquina de escribir usándola como impresora. También había otro tipo de dispositivos para poder grabar información en cintas perforadas, ¿sí? Y la compatibilidad empieza a darse curso, debido a que hay hartas empresas que empiezan a fabricar y comercializar computadoras, muchas empresas, y el gran problema era el siguiente, joven: si alguien tenía una computadora IBM, lo que creaban en la computadora IBM, los archivos, las listas, las nóminas, las cuentas, no lo podían ver en una computadora CDC u otra computadora de otra marca, jóvenes, o una Sperry. No podían verlo, no había compatibilidad. Si lo lograban abrir, ver el archivo, miraban cualquier cosa menos lo que habían escrito. Por lo tanto, era como que lo obligaban a los clientes a tener que comprarse todo pura computadora IBM, pero eso no era practicable económicamente ni tecnológicamente a veces. ¿Por qué? Porque las empresas compraban la computadora que le daban mejores prestancias. Entonces tuvieron que entrar en un proceso de estandarización, y ahí nace el código ASCII, ABCD, y muchos tipos de codificación para que la información, jóvenes, que se vea de una máquina en otra máquina, lo que se guardan en aquello que posteriormente se iba a llamar archivos, jóvenes, pueda ser legible en cualquier computadora. Entonces, a eso se refiere con la compatibilidad a nivel de hardware y a nivel de software. Por eso la empresa desarrolladora de software y Instituto de Estandarización reunieron con la empresa fabricante de hardware para solucionar los problemas de incomunicabilidad entre los programas software y los componentes hardware, dando inicio a la creación de protocolos de comunicación, estándares para la fabricación de dispositivos de intercomunicación, y así lo que yo cree en una máquina, en una IBM, puede haber una DEC o en cualquier otro equipo. Y bueno, durante esta generación, jóvenes, de la tercera generación, es que aparece la mini computadora.
Entonces, la miniaturización de los circuitos lógicos y la memoria condujeron a la fabricación de esta computadora. Y estas computadoras, las mini computadoras, eran más utilizadas, jóvenes, en los bancos, en los institutos, en las academias, en las universidades, para la gestión de datos, jóvenes. Y así aparece otro lenguaje de programación como BCPL, Pascal, de la que ha sido muy famosa, y Stal o Smalltalk. Bien, jóvenes, si hay alguna consulta respondemos, caso contrario pasamos a la cuarta generación. La cuarta generación, jóvenes. Cuarta generación le tocaría al grupo Python y la quinta más. ¿Están listos, jóvenes? El compañero Widen Esteban Mendoza, está mi compañero Diego Guzmán, está mi persona Daisy Clavale, está mi compañera Marisol Guasasech. Les voy a dar la introducción sobre la cuarta generación. Eléctrica en vez de núcleo, con lo que aumenta la velocidad y volvemos a reducir el tamaño. En un solo chip de silicio, en 1 centímetro de cuadrado, almacena 64 bits de información procesamiento en tiempo real. La cuarta generación de las computadoras tiene 2 mejoras en la tecnología de las computadoras, marca el inicio de la cuarta generación. El reemplazo de las memorias con núcleos magníficos por los de chip silicio, la colocación de muchos más componentes en un chip, la minimización de los circuitos eléctricos, el microprocesador de chips posibles, la creación de las computadoras personalizadas. La cuarta generación de las computadoras se da desde 1971 a 1981. Lo más importante en esta generación es el evento del microprocesador, el cual unía los circuitos integrados en un solo bloque. La creación del microprocesador hizo posible el desarrollo de las computadoras personalizadas OCP, lo cual marcaría una revolución en el mundo de la computación. Esto cambiaría la forma de trabajar e incluso de vivir de muchas personas hasta la actualidad. Primeras microcomputadores. En esta generación de computadoras se caracterizó por grandes avances tecnológicos en un tiempo muy corto. De 1977 aparecen las primeras microcomputadoras, entre las cuales las más famosas fueron las fabricadas por Apple Computer. Se integra el mercado de las microcomputadoras con su personal, donde les ha quedado como sinónimo del nombre CPU. Y lo más importante, se incluye un sistema operativo estandarizada, el MS y DOS y Microsoft Operating System. Y voy a pasar la palabra a mi compañera Marisol, y ella va a continuar. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Los microprocesadores también se utilizan en otros sistemas informáticos avanzados, como por ejemplo en impresoras, automóviles, aviones. En el año 1995 se produjeron unos 4.000 millones de microprocesadores en todo el mundo. La denominada cuarta generación es el producto del microprocesador de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido de los chips de silicio hizo posible la creación de las computadoras personales PC, que contenía 2.300 transistores en un microprocesador que es de 4 bits, que solo podía realizar 60.000 operaciones por segundo.
marca de computadoras IBM. Ya, en el año 1974 comenzó a lucirse la verdadera industria de la informática, cuando Intel Corporation presentó el primer CPU, que es unidad central de proceso, compuesto por un microchip de circuito integrado denominado 8080. Este hecho cautivó el interés en hogares y pequeños negocios a lo largo del año 1975. Acontecimientos importantes. En el año 1975, William Henry Gates y Paul Allen crearon Microsoft. Este software fue el proveedor de la versión del lenguaje BASIC para la computadora personal Altair de la empresa MIT. En el año 1975, Gary Kindle y John Dorode fundan la Digital Research, que ingresa exitosamente al mercado con su sistema operativo CPM, Control Program for Microcomputer. Este fue el primer sistema operativo estándar. Y en el año 1966, Steve Wozniak y Steve Jobs fundaron Apple Computer el 1 de abril de 1976. Ese mismo año intentaron insertar en el mercado la Apple I, pero no fue bien aceptada. En el año 1967, Apple lanza al mercado la Apple II y logra imponerse en el mercado de la informática. En el año 1977, durante la cuarta generación de computadoras, más precisamente a lo largo de este año, se desarrolló el apogeo de las computadoras personales. En el año 1977 también la TSR-80 de Tandy Radio Chat, fue una de las computadoras más populares de la época. Y en el año 1978, Intel fabricó el microprocesador Intel 8086, el cual provocó una demanda masiva y motivó a la compañía IBM a crear su división de computadoras personales. Y el éxito de venta alcanzado por Intel lo posicionó dentro del ranking de los 500 empresas más grandes y exitosas del mundo. Y en el año 1980, Apple Disc II es la primera disquera en el mercado. Gracias. Y ahora les paso la palabra a mis compañeros que van a exponer de la quinta generación. Dici, ¿lo podrías compartir por favor la quinta generación del PowerPoint? Claro que sí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Yo le voy a hablar de la quinta generación de computadoras. Comienza a mediados del siglo de los 70 en Japón. Es aquí donde comienza lo que es a verse lo que es la inteligencia artificial. Surgen los primeros avances acerca de la inteligencia artificial. No tuvo mucho éxito, pero sí se avanzó bastante. Los procesadores para esta generación, uno de los procesadores es el CUR, que fue diseñado justamente para que el cómputo de esta época sea o sea, los procesadores sean más delgados, ligeros y eficientes, y que tengan un mayor proceso gráfico y de rendimiento, y sea más autónomo. Los procesadores de esta generación rondaban los 2,70 GHz de frecuencia hasta los 3,30 GHz de frecuencia. Esas eran básicamente las características de los procesadores de la quinta generación. El primer procesador era el Intel Core i5 5200U, que era el que tenía 2,70 GHz de frecuencia turbo max, pero no era continuo. Y el último que sacaron fue el procesador Intel Core i5 5287U, que tuvo 3,30 GHz de frecuencia turbo max. Igual no era discontinuo su estado. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Diego.
Buenas, en la quinta generación, ¿no? Se basa mucho en la inteligencia artificial, que Japón trata de desarrollar un poco más esta tecnología y se inventa el lenguaje Prolog. Otra cosa importante de esta generación es que da avance a muchos lenguajes de programación como C++, C Sharp. Y bueno, esto a la larga, al día de hoy, no es súper importante porque varios programas, software que usamos día a día, se hicieron en estos lenguajes. Pero bueno, desde esta generación las computadoras tratan de ser un poco más baratas, un poco más accesibles, si no me equivoco, y se avanza un poco más el tema de las redes neuronales, que es la tecnología que usa la inteligencia artificial. Bueno, gracias a estos aportes se tiene esta base en las redes neuronales y en sí se establece la base de qué va a ser la inteligencia artificial. Y bueno, finalmente esta generación es la que da paso a todo lo que usamos hoy en día. Por ejemplo, la inteligencia artificial que maneja TikTok para recomendar cosas, videos, YouTube igual. Esto es como un gran paso para el día a día en el que vivimos. Bien. ¿Listo, jóvenes? Bien. Bien. Hablemos un poquito más de la cuarta generación. Según se comenta, jóvenes, que el microprocesador ha sido ideado y desarrollado por el ingeniero Ted Hall, quien trabajaba en Intel. En ese entonces Intel solamente hacía circuito integrado, estamos hablando del año 1971. Y obviamente hubo una empresa japonesa que fue a Intel y le dijo que fabricaba calculadores, y fue allá a Intel para que le fabriquen un circuito integrado, en realidad, porque no existía ni el nombre del microprocesador, nada, para que le fabrique un circuito integrado para poder para que ellos puedan seguir fabricando calculadoras, pero de forma más fácil, sin mucho problema. Y obviamente Ted Hall asumió el reto. Nadie quería asumir ese reto porque era algo interesante lo que estaban pidiendo los japoneses. Y así fue, jóvenes, como se logró fabricar el primer procesador o microprocesador, el 4004, que contenía 2300 transistores. Y con este microprocesador, jóvenes, es que se llegó a la gran escala de integración, con 3000 a 100.000 transistores, jóvenes, en un solo chip. Aquí tenemos el modelo, digamos, ¿no? Una foto de ese primer microprocesador. La forma era muy distinta, obviamente, pero dice microprocesador 4004 de 4 bits, o sea que tenía 4 bits la longitud de palabra, nada más. Se utilizó en las calculadoras bolsillo y el control de semáforo. Ese fue el uso que se le dio a este microprocesador. Luego, joven, en el año 1974 apareció el 8080 de 8 bits, y este fue el primer microprocesador que ya permitió construir las computadoras personales, a las que nosotros llamamos microcomputadoras, ¿sí? Entonces las computadoras personales de escritorio son las microcomputadoras, se lo estoy repitiendo varias veces, y se lo ocupó en la computadora Altair 8800. Y así, jóvenes, el microprocesador 8088 de 8 bits se utilizó en la línea de computadoras también IBM, que salió en el mercado de 1981, y de ahí para adelante, jóvenes, empezaron a desarrollar en el año 1982, casi 10 años, 11 años después, el microprocesador 80286. Luego el 8286 era de 16 bits, jóvenes. El 8286 también era conocido simplemente por 286.
y tenía, jóvenes, 134.000, perdón, un ratito, claro, 134.000 transistores, jóvenes, en un solo chip. Y bien, jóvenes, posteriormente, y comentarles, jóvenes, que luego apareció la 386, 8386, que corría a una velocidad, jóvenes, de 16 MHz. Mire, esta era la velocidad que tenía, pero hoy en día estamos en el borde de los gigahercios. Y posteriormente fabricaron en 1989 el microprocesador 8486. Este microprocesador, jóvenes, es el que en realidad, jóvenes, se sentó ya en todas las casas que tenían nomás la posibilidad de comprarlo. Entonces el 486 ha sido las primeras microcomputadoras que sí o sí aparecieron ya en las casas. Inclusive trajeron a Bolivia este modelo, ¿sí? De la línea IBM con este tipo de microprocesadores, y tenía una memoria caché de 8 kilobytes, nada más. Pero deben recordarse que las memorias caché, jóvenes, son las memorias de muy alta velocidad, superior a la velocidad de la memoria RAM. Gracias a eso, jóvenes, que fue que se invencionó, jóvenes, las memorias electrónicas. Aparecieron las primeras computadoras tipo portátil, como lo está viendo, porque acuérdense que ya hay microprocesadores que permiten la construcción de computadoras más pequeñas. La microcomputadora o computadora personal apareció en todos los lugares, y el software también. La generalización de la aplicación de software para todos los rubros, jóvenes, para la ingeniería, la astronomía, la medicina, la educación, el comercio, el hogar, los juegos, las telecomunicaciones. Apareció en las redes de datos también, ya no más, los electrodomésticos, y obviamente con los microprocesadores fue mucho más fácil la conquista del espacio, jóvenes, porque empezaron a crear ya las famosas sondas. Aunque con los primeros circuitos integrados es que se llegó, jóvenes, a la Luna en el año 1969. Y aparecen nuevos sistemas operativos, jóvenes, o se afianzan nuevos sistemas operativos, como ser el Unix, el MC2, que ya estaba jóvenes, en la anterior generación, haciendo unos pequeños pininitos, el PSM. Y obviamente empezaron a desarrollar durante la cuarta generación las interfaces gráficas, jóvenes, y el uso de disquete o disqueteras o disco flexible. Y obviamente eso hizo que aparezcan muchas compañías, seguía Apple, IBM. Acuérdense que IBM empieza desde la construcción de las máquinas de tabuladoras, Radio AHAT, NCR, Compaq, NEC, Samsung, Epson, Marvision, TDK. A Bolivia llegaron, jóvenes, las IBM, algunas Apple, llegaron a Marvision, eran muy cotizadas, inclusive en la FEXPO trajeron las Marvision, y las TDK trajeron bastante. Luego apareció la Compaq y la NEC. De las otras no me recuerdo que hayan vendido en esa época, jóvenes. Luego, jóvenes, el desarrollo de la cuarta generación también permitió la creación de muchos lenguajes de alto nivel, tal como Pascal, que ya estaba afianzándose del año 1970, C, que es uno de los lenguajes muy utilizados, jóvenes, para el desarrollo de software, por no decir que casi todos los software tienen codificación en lenguaje C o C++, jóvenes. Tenemos SQL para poder acceder a base de datos, tenemos lenguaje ADA, Logo, For, Ingress, Oracle, una de las mejores bases de datos. Aquí tenemos C++ como lenguaje de alto nivel, y la programación orientada a objetos, Informix para base de datos, Objective-C, Perl, SQL, jóvenes, para poder acceder a base de datos, y Visual Basic como lenguaje de programación, pero que permite programar de una forma vamos a decir, sin mucho esfuerzo. Y Python, que rompió los paradigmas de la programación, haciendo que cualquier persona se convierta en programador, jóvenes. La quinta generación, jóvenes,
conforme a lo que iban comentando los compañeros, tiene que ver mucho, jóvenes, con la integración dentro de la CPU, muchos más componentes de procesamiento. A esto le llamamos core. Por eso que en 1993 Pentium tiene una velocidad de 66 a 200 MHz. Mira el Pentium, estamos hablando, con una caché de 8 kilobytes. En 1995 Pentium Pro con 5.5 millones de transistores. Mira, imagínense la cantidad de transistores que se podían meter en un Pentium Pro. Y de hecho, jóvenes, muchos nos compramos, jóvenes, un Pentium Pro, un Pentium 3 y así sucesivamente. La primera computadora que me compré, jóvenes, era una Pentium 3, ¿sí? Con arquitectura i686, así se llamaba. Me duró 10 años, jóvenes, y uno de esos días no quiso más. Ahí quedó. Luego, algunos compañeros tenían una Pentium 2, una Celeron y así sucesivamente. Posteriormente ya me compré otras máquinas con mayor capacidad. Pero lo cierto es que en esta generación, jóvenes, en esta quinta generación, vemos que la integración a gran escala va incrementando a pasos agigantados. De tal manera que en el 2003 el Pentium M basado en arquitectura x86 o lo que llamamos nosotros 32 bits, tiene una velocidad de 1.5 GHz. Fue diseñado exclusivamente para el uso de computadoras móviles, por eso era el Pentium M, Pentium para móviles. Y así, jóvenes, en la quinta generación se afianza más la inteligencia artificial, la programación heurística, que permite a la computadora poder recordar eventos. Aparecen los sistemas expertos, jóvenes, donde hay software especializado, software de medicina, software de ingeniería, software para todos, jóvenes, que realizan cálculos, introduciendo los ciertos valores. Aparece la robótica, jóvenes, con la construcción del microprocesador y el uso de memorias electrónicas, jóvenes, que permiten guardar, procesar información. Empezamos ya a ocupar, jóvenes, en la quinta generación el lenguaje natural, de a poquito, pero ya se va yendo. Luego vamos a hablar de las interfaces, o sea, CLC, o vamos a hablar de las interfaces Wii, la interfase NUI también, jóvenes. Y empieza a aparecer el entorno multimedia, jóvenes, con el despliegue de imágenes en páginas web, en todo, las redes de comunicación, donde vemos, jóvenes, que las computadoras a través de los servidores se van comunicando con internet o directamente se van comunicando por internet a través de un dispositivo al que llamamos router, jóvenes. Pero antiguamente el internet era necesario comunicarse a través de un dispositivo, firewall u otros más. Hoy en día han simplificado ese proceso, de tal manera que hoy en día, a partir de la quinta generación, se consolidan lo que son las VPN, que son las redes a las que se conectan otras redes, las LAN, que son netamente para las empresas, oficinas, las MAN son para las ciudades, las WAN son para unir jóvenes países, continentes, y la intranet son locales que se conectan a internet, pero que están dentro de las empresas, y posteriormente la internet, que es la red mundial o la red intercontinental. Luego se habla, jóvenes, de una red interplanetaria que es la que permite que se comuniquen, jóvenes, las ondas con estaciones, jóvenes, que están en la luna, dicen otros, dice que están en otros lugares y todo lo demás que están en el espacio. Y hay un nuevo lenguaje de programación como sea Ruby, Java, PHP, JavaScript y Access. De estos hemos aprendido JavaScript, Java, la verdad todo nada, casi, en ciencia de la computación hubo tiempo. PHP sí hicimos un poquito. Y bueno, y así, jóvenes, que la quinta generación ha preparado todo lo necesario para la sexta generación, donde el microprocesador empieza a evolucionar. Y eso le vamos a pasar al siguiente equipo. Seguida un retengo, por favor. ¿Se ve? Vuelvo a preguntar, por favor. Sí, se ve. Pueden empezar, jóvenes. Buenas noches, Alicia, muchos compañeros. Mi nombre es Fernando Ceballos. Soy integrante del grupo 1 del grupo System Work. Y hoy a mí me tocó exponer a la sexta generación.
que se empezó a elaborar desde el año 2005 hasta la actualidad. Tiene su comienzo en las computadoras desde 1990 y se extiende hasta la presente de un proceso de rápida evolución. Los dispositivos generalizados tienen múltiples aplicaciones en cualquier área en la que se emplean. Estos utilizan los elementos de semiconductores, que aprovechan eficazmente la energía y evitan el sobrecalentamiento. Una parte de las características sería que tenemos la interacción constante con los servicios de Internet, implementación de arquitectura paralelas, expresión en la capacidad de almacenamiento, reducción de tamaño de los componentes y aumento de rendimiento e implemento de inteligencia artificial. Bueno, enseguida se los paso a mi siguiente compañero, que va a explicar cada una de estas características. Bien, buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a explicar un poco, indagar un poco en las características de esta generación. Para comenzar, una de las características que definirán la sexta generación, porque aún sigue en desarrollo, serán las computadoras inteligentes basadas en las redes neuronales artificiales, también llamadas cerebros artificiales. Estas supercomputadoras utilizarán materiales semiconductores que, como primera ventaja, permiten aprovechar toda su energía sin disiparla en calor, o sea, el rendimiento de la máquina en general va a aumentar en gran medida. Ahora, interacción constante con los servicios de Internet. Aquí entra un poco lo que es el Internet de las cosas y el aumento en el tráfico de red y operaciones realizadas en la web hace necesario un dispositivo capacitado para el análisis y el aprovechamiento de esta red. El siguiente punto es la implementación de arquitecturas paralelas, que estas son sistemas orientados a aumentar la velocidad de procesamiento por medio de la ejecución de múltiples tareas en diferentes unidades de procesamiento que a su vez complementan la información y generan una respuesta más rápida por parte del sistema operativo. El siguiente punto es la expansión en la capacidad de almacenamiento, el implemento de programas de interacción directa, así como el continuo desarrollo de las imágenes y elementos multimedia de Ultra HD, y por ende requiere de un sistema de almacenamiento y procesamiento capaz de gestionar las múltiples funciones que el dispositivo debe ejecutar. La siguiente característica es la reducción del tamaño de los componentes y el aumento del rendimiento, una tendencia constante en los sistemas de cómputo. Implica simplicidad y aumento de la velocidad y disminución del costo. El siguiente es el implemento de la inteligencia artificial. A pesar de estar en una etapa temprana, se espera crear ordenadores inteligentes basados en redes neuronales artificiales. Aquí también creo que entra un poco lo del metaverso que está desarrollando Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Y un punto extra es la multifuncionalidad. Además del desarrollo de dispositivos para uso personal, la sexta generación de computadoras también sería utilizada por las grandes industrias para apoyar sus actividades tales como el diseño de aeronaves, previsión del tiempo y la gestión administrativa. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Una parte más para poder implementar, dicen, en la parte del implemento de inteligencia artificial se le puede también trabajar con lo que es hoy actualmente se conoce como memoria RAM. ¿Ya? La memoria RAM es un implemento de inteligencia y almacenamiento artificial, ¿no? Que nos ayuda a generar lo que es la capacidad del funcionamiento de ciertas computadoras. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Que nos ayudan a ver ya lo que es la tecnología actualmente que está avanzando. Muchas gracias por su atención y gracias por escuchar. Bueno, jóvenes, continuaré un poco con la sexta generación. Creo que hay algunos puntos que tenemos que retomar. Y es que en la sexta generación, jóvenes, los procesadores tienen varios núcleos de procesamiento.
Y todo empezó, jóvenes, desde el 2005, cuando el Pentium D le agregaron 2 procesadores y ambos tenían 2.5 GHz. Luego, en el 2006, hablaron de Pentium Dual Core y tenía ya el doble núcleo. Así empezaron a hablar ya de núcleos. Y así apareció Core 2 Quad, Core 2 Duo, y de pronto, jóvenes, empezaron a crear subprocesos múltiples y multitareas con estos 2 procesadores, de manera que los procesadores empezaron a virtualizar los procesadores. Luego AMD ingresa con Phenom 2 de 64 bits con 4 núcleos, jóvenes, o sea, 4 núcleos de procesamiento basado en arquitectura K10. ¿Qué significa arquitectura K10? Que puede el equipo funcionar durante 10.000 horas sin apagarse y con una velocidad de reloj de hasta 2.3 GHz. Y si ustedes pueden ver, miren, fíjense que el Intel Atom también hace eso. Phenom 2, Core i3, y aquí empieza la serie i, Core i3, Core i5, todo. En Core i3, por ejemplo, tenemos 2 núcleos de procesamiento, una memoria caché de 4 MB, ya no son los 8 KB de antes, jóvenes, ya tiene un procesador gráfico integrado también y una velocidad hasta 3.4 GHz. Y aquí agregan una tecnología llamada Hyper-Threading, que hace que el procesador se acelere, era como un turbo más o menos. El 2011 aparece Core i5, procesadores de gama media y alta, constituido por 2 a 4 núcleos de procesamiento. Y soporta lo que se llamaría Turbo Bus, que es una tecnología muy similar al Hyper-Threading. Sí, porque Hyper-Threading significa que crea hilos de trabajo. De todos modos, ambas tecnologías permiten hacer que el procesador pueda procesar datos de forma mucho más rápido, realizar operaciones. Y ha sido diseñado para realizar tareas exigentes tales como la edición de videos y la ejecución de videojuegos. Luego viene Phenom 2 X4 980 Black Edition con 4 núcleos de procesamiento. Y el 2012, jóvenes, aparece el Core i7 con procesador de gama alta, constituido por 8 núcleos de procesamiento. Y obviamente estos 8 núcleos de procesamiento se podrían también virtualizar. Y soportaba también Turbo Bus, como va viéndolo. Lo cierto, jóvenes, que estos microprocesadores permiten ya la construcción de la supercomputadora mainframe que nosotros hoy en día ya conocemos, jóvenes, en los diferentes centros de datos de las empresas, de las corporaciones que dominan el mundo de la información, como ser Google, como ser Amazon, como ser Microsoft y otras compañías más, jóvenes. Pero estas supercomputadoras, jóvenes, son computadoras que están dotadas con una capacidad increíble, jóvenes, de procesamiento y espacio de almacenamiento. Entre ellas tenemos la Cray Howard, la Tianwan, Perdón, dice, no está compartiendo. Stanford, ya ahorita comparto. Bueno, me dicen si se ve la pantalla. Sí, dicen, se ve. Ya. Stanford, dicen, mire, cada cual de ellos tiene una cantidad de características, Sequoia, Titan, y de pronto viene Chantu, y hay otras más por si acaso, que ahorita vamos a ver. No vamos a tocar todavía las características técnicas, se lo voy a dejar eso para que ustedes lo vayan leyendo, porque vamos a buscar una de las mejores computadoras que hay ahorita. ¿Cuál será? Porque continuamente están apareciendo nuevos modelos, nuevos tipos, nuevos proyectos. Y tenemos la evolución de las redes, jóvenes, que con la explosión del Internet, jóvenes, se empezó, jóvenes, a diversificar, se empezó, jóvenes, a integrar hogares, industrias
entornos de investigación y todo, jóvenes. Y luego, jóvenes, se propuso en esta generación, bueno, se propuso muchos años más antes de esta generación, el IPv6, Internet Protocol versión 6. Hasta ahorita, pero la mayoría de nosotros trabajamos con la versión número 4 todavía. Lo que pasa que muchas empresas no se han alineado, de comunicación no se han alineado a este protocolo. Y eso está imposibilitando, jóvenes. Con eso, todos los dispositivos que hay en el mundo van a poder estar conectados a Internet, y vamos a hablar de lo que se llama la hiperconectividad. Y hoy, jóvenes, disfrutamos de lo que es la computación móvil y ubicua con los diferentes dispositivos que hoy conocemos, como son las tablets, los celulares, los smartphones y otros más. Y estamos entrando a lo que es la web 3.0, donde esta web tiene algunas características muy interesantes, jóvenes, de manera que la inteligencia artificial está muy casado en el desarrollo de estos software. Por eso dice así: primeramente empezó la web 1.0 HTML con HTTP, luego apareció la web 2.0 con XHTML, las redes sociales, los blogs, los wikis, las bases de datos, todo, la web 2.0, interacción con base de datos. Y estamos ya con la web 3.0 porque hablamos de la web semántica y XFNS, ¿no? Y otras tecnologías más. Así que Facebook y otras compañías, otras empresas, trabajan basado en la web 3.0. Por eso es que cuando usted publica por YouTube, mira en Facebook, busca en Wikipedia o en una red social algún tema determinado, ya le está lloviendo la propaganda, la sugerencia de lo que usted está viendo. Y como es bien sabido, jóvenes, la inteligencia artificial, la socialización de las tecnologías están haciendo que cada día sea más fácil poder integrarse, jóvenes, a este mundo digital. ¿Y ni qué sería, jóvenes, con las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, y las TED, que son las tecnologías educativas? Están haciendo, jóvenes, que el aprendizaje hoy en día sea, jóvenes, a través de medios tecnológicos debido a la pandemia. Y lo cierto, jóvenes, que fue un microorganismo, ¿no?, un virus, el que permitió todos estos cambios. Entonces, ahora, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer una pequeña actividad. Mira que hay mucho más material para que puedan ver la nanotecnología, todo y esos detalles, ¿no? Y vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer una actividad, jóvenes, ahora. El se va uniendo y se va desconectando. Sí, ya volví. Me desconecté, no supe ni cuándo me desconecté, jóvenes, pero se desconectó. Así que a veces creo que hay que estar testeando continuamente, ¿no? Pero todo está grabado. Hemos hablado de la 6ª generación del documento exclusivamente, y obviamente ahora vamos a hacer una actividad práctica conforme a lo que teníamos aquí, y vamos a buscar sobre las computadoras más veloz que hay ahorita. ¿Qué nos dice la web? ¿De qué computadora estaríamos hablando? Pero lo cierto es que no es la Tian 2, eso era antes. Y esta de aquí tiene una característica técnica muy interesante, jóvenes, y la de la que está ahorita es mucho más, joven. Así que vamos a buscar cuál es la computadora, ¿sí? Vamos a colocar así: computadora más potente. Y vamos a ver qué nos no está compartiendo ahí. Sí, no estoy compartiendo, ya puedo compartir. ¿Listo? Entonces vamos a buscar sobre las supercomputadoras más potentes del mundo, y tenemos esta de aquí, la que hemos buscado ahorita, y dice así, ¿no? Nos dice que Fugaku, el ordenador más potente del mundo. Veamos cuáles son sus características de Fugaku. Primeramente, ¿qué dice Fugaku? Les cuento que continuamente están, jóvenes, en una pelea
entre todos los países del mundo por tener la computadora más veloz del mundo. Leamos, Fugaku, el ordenador más potente del mundo. Este es sin ninguna el ordenador más potente del mundo. El diseño japonés proveniente del Centro de Ciencia Computacional del Japón de Kobe. Sigue encabezando la lista desde el pasado 2020, dice. Momento en que batió al americano Summit. Este Summit era uno de los más buenos, con sus 415 petaflops. Entonces hay que ver qué es un flop. ¿Cuántas instrucciones por segundo es un flop? ¿1 millón? ¿1 billón? ¿Cuántas instrucciones es un flop? Dice, aunque su velocidad es de 442, dice. Esta máquina puede sobrepasar, dice, ¿no?, los 1000 petaflops, o lo que es lo mismo, hexaflop. Esto ocurre cuando Fugaku realiza operaciones en coma flotante, de previsión simple, algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático. En la actualidad, sus más de 7 millones de núcleos, mire, fíjese, tiene 7 millones de núcleos. ¿Qué significa, jóvenes? Que tiene varios procesadores con muchos núcleos de procesamiento, que en total sumado todos son 7 millones de núcleos. Se están empleando en investigaciones relacionadas con la COVID, dice, ¿no?, 19. Su procesador mide 7 nanómetros. Es pequeñito, nanómetro, y utiliza una arquitectura ARM. Significa, jóvenes, que su arquitectura utiliza instrucciones pequeñas, cortas, la cual se caracteriza por crear microprocesadores de menor tamaño, pero también de menor consumo, o sea, no consume mucha corriente. Las futuras tecnologías de computadoras, jóvenes, van a venir con arquitectura ya no más ARM para portátiles y todo, y esta arquitectura hace que las baterías duren mucho más que las otras arquitecturas, jóvenes, como son las SIC y otras más, ¿sí? Entonces es importante conocer. Para eso esta materia, jóvenes, para que cuando usted compre, elija la mejor tecnología, la más cómoda, la que le pueda rendir. De hecho, jóvenes, muchas empresas como Intel y otras más están produciendo ya procesadores con tecnología ARM, pero también de menor consumo, dice, ¿no? De este modo los costes son más reducidos, por lo que se opina mucho más. Asimismo, dice, ¿no?, de forma simultánea emplea como sistema operativo Linux. Por eso, jóvenes, nosotros tenemos que de alguna manera aprender algo de Linux siempre. Y en ciencia de la computación yo les mostré por lo menos la interfaz, jóvenes, de cómo se trabaja con Linux. En este caso lo tengo, ¿no?, virtualizado con Oracle VirtualBox. Y nada raro, jóvenes, que ustedes durante esta materia también quieran hacer proyectos utilizando Linux. Por eso que estos primeros días de clase voy mostrándoles todo lo que está vinculado con la ciencia de la computación, para que después ustedes hagan ya su propuesta de proyecto final lo más antes posible, para que puedan empezar a trabajar. Dice, así como el Mac kernel para su núcleo ligero, dice, y esta infraestructura se le denomina interfaz para núcleos heterogéneos. Fugaku es la supercomputadora más rápida del mundo. De hecho, los japoneses emplearon casi 7 años en su desarrollo, o sea, tardaron 7 años, jóvenes, en construir esta computadora. Pero no hay muchos datos más, ¿no? No hay muchos datos más. A ver, como ya sabemos cómo se llama, simplemente vamos a buscar más, pues, ¿no? Fugaku, a ver, Fugaku, características, sí, esto es lo que queremos. Entonces, como ya tenemos la Fugaku, vamos a ver cuáles son sus características técnicas, porque nos interesa la característica técnica. El otro ha sido pura propaganda, ¿no? Aquí tenemos una vista del Fugaku, y dice así, a ver, la última clasificación de las 500 computadoras más rápidas. A ver, vamos a ver, Fugaku. Tiene 7.630.000, a ver,
7.630.848 núcleos. Es lo mismo que logró en noviembre de 2020. A ver, me interesa mucho su almacenamiento. Procesador ARM A64FX, dice, personalizado de Fujitsu. No utiliza una GPU, dice, no tiene GPUs. A ver, vamos a ver qué más. Me interesa su capacidad de... La GPU que ocupa es una GPU Nvidia Tesla. ¿Qué más necesitamos ver? ¿Cuánto es su almacenamiento? Su almacenamiento petaflop utilizando procesadores. No me dice por aquí mucho. Solamente me dice que su velocidad en petaflop no habla mucho, jóvenes, desgraciadamente. ¿Qué cosa, no? A ver, veamos si por aquí por Wikipedia hay algo. A ver si por aquí tenemos. Nos interesa ver cuánto es el disco duro, cuánto es la memoria RAM. A ver, vamos a ver. Arquitectura ARM. Nada, interesante. ...415 petaflops, dice, de velocidad. Este está interesante, dice, no, los ingenieros que lo han diseñado han recurrido a los SoC, dice, no, A64FX de Fujitsu, que son los procesadores, unos microprocesadores que incorporan 48 núcleos ARM. O sea, cada microprocesador, jóvenes, tiene 48 núcleos. Los que nosotros nos compramos de forma comercial tienen 4, tienen 2, tienen 8 núcleos de procesamiento a lo máximo. Imagínense, estos microprocesadores tienen 48 internamente, como el primer superordenador con arquitectura ARM, o sea, lo hace muy veloz y economiza mucho, pero no tiene mucha información, jóvenes, referente 48 computadoras cores con 4 asistentes, memoria, dice, ¿no? No hay mucha información, la verdad, todo de su almacenamiento como los otros. Ahorita vamos a ver uno de ellos que tiene información muy interesante, jóvenes, sobre cuánto de memoria tiene y todo lo demás, como se la Summit. A ver, vamos a ver si las... No, esta aquí nada que ver. En la Summit pues era muy interesante. Así. Summit, híjole. A ver, vamos a ver de la Summit, a ver si nos sale como es la Summit. Nada que ver, Fujitsu, muy poco lo que han mostrado, la verdad, todo. Deberían mostrar mucho más. A ver, vamos a ver de la Summit. Mire, cada nodo, mira, aquí está bien. Dice la Summit, dice, es un superordenador desarrollado por IBM para su uso en OAK, dice el RAI National Laboratory de Estados Unidos, desde junio del 2018. Ese era el superordenador más potente del mundo. Hablamos de 2018. Y su velocidad se sitúa en los 200 petaflops y el otro le plantó 400 petaflops. Mire, imagínense, casi lo ha duplicado, pues. Cada nodo tiene 600 GB de memoria. Fíjese, cada nodo, esto es lo que quería ver. 600 GB de memoria cada nodo. Nosotros apenas tenemos 2,
4, 8, 16 y lo más bueno hasta 32 megabytes de memoria o gigabytes de memoria, pero este le planta cada nodo 600 gigabytes de memoria RAM. Mira, gran ancho de banda, dice DDR4, esa es la tecnología DDR4, direccionable por todas las CPUs y GPUs, más de 800 GB de RAM no volátil, dice. Puede ser utilizado como buffer o memoria extendida, o sea que se puede integrar las memorias una con otra. ¿Qué más nos muestra aquí? No hay mucho por aquí. Cerraremos esto, veamos aquí de Summit. Esta es la computadora. ¿Qué más nos da? Mire, ahora es la más poderosa, compuesta por 4600 servidores, y el otro tenía, bueno, el otro era un procesador, era 7000 o 7 millones de procesadores, ¿no? La ocupa para la investigación de COVID. ¿Qué más? A ver, algo importante que quiero resaltar. No habla, ¿no?, de las capacidades en petaflop. Eso es lo que quería mostrarles también, jóvenes, esta supercomputadora. Creo que por aquí está. Aquí está, jóvenes. Miren, dice 200 petaflops. Y esta es la cantidad de instrucciones por segundo que realizan. Ahora dice 250 petabytes de almacenamiento. Mire, imagínense, antes solamente llegaban a 4 o 5 petabytes. Ahora esta computadora tiene 250 petabytes de almacenamiento. Si nosotros vamos a comparar eso con el material de estudio, 250 petabytes. Miren, 250 petabytes. ¿Dónde estarían? Ellos ya están por aquí, jóvenes. Ya están a punto de llegar a un exabyte de datos en capacidad de almacenamiento. Antes tenían las computadoras tenían 4 o 5 petabytes. De hecho, la fotografía, jóvenes, del agujero negro tenía 5 petabytes de tamaño, ¿sí? Pero hoy en día, jóvenes, mire, imagínense, 250 petabytes, ya está a un cuarto de lo que sería un exabyte. Hablamos de esta computadora, ¿no?, de la Summit, miren, que equivale a 250 millones de gigabytes. Después de eso tiene 9216 CPUs Power con 4608 nodos. Cuando habla de 4608 nodos, son 4608 computadoras que están integradas. Tiene 27648 GPUs Nvidia. Miren, su computadora apenas tiene una tarjeta Nvidia, si tiene. Ni siquiera de esta calidad, jóvenes, mi computador igual. ¿Cuál es la transferencia entre nodos? ¿A qué velocidad se comunican los nodos? A 5 GB por a 25 GB por segundo. Imagínense semejante velocidad de comunicación. Y le estamos hablando de la computadora que era la mejor hasta 2018. Hoy en día hay otra, pero no tenemos muchos datos, jóvenes. Bien, volvamos ahora a esta computadora de la Tian. Mira, la Tian era 33.86 petaflops, nada más. Y tenía una capacidad de procesamiento de ¿qué? De 33.860 billones de operaciones de punto flotante. Eso significa los petaflops, billones. ¿Qué más tenía de interesante este de aquí? Tenía procesador Intel Xeon con 12 núcleos de procesamiento. No, pues el otro ya le he hecho bolsa, imagínense. ¿Qué más tenía? Tenía 57 núcleos de procesamiento cada procesador. En total tenía 3.120.000 núcleos de procesamiento. Y tenía una capacidad para almacenar 12 petabytes. Acuérdese que la Summit tiene 250 y tanto. Ya lo llevó por adelante. Y tenía una memoria de 1375 terabytes. No megabytes, terabytes sumado todo. Y utilizaba el sistema operativo Linux, Killing. Y ocupa un tamaño de 720 metros cuadrados y costó entre 200 a 300 millones de dólares.
hablamos de lo que era en su momento la Chengdu de los chinos, que era una de las computadoras más veloces. Bien, jóvenes, con esto hemos hecho un resumen también de las supercomputadoras más veloces del mundo, para que usted pueda investigar mucho más. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Ya hemos terminado con nuestra actividad 2, hemos visto un poco de Grace Hopper. Ahora vamos a hablar sobre la capacidad de procesamiento. Mucho se habla, jóvenes, en esto de lo que son las generaciones de computadoras, los procesadores, de las arquitecturas. Y hay arquitecturas de 32 bits, 64 bits y así sucesivamente. Entonces es necesario, jóvenes, que nosotros podamos comprender eso. Entonces dice, ¿no? Análisis de arquitectura o arquitecturas de computadoras, vamos a llamarle directamente, ¿sí? Arquitectura computadora. Entonces, inicialmente, jóvenes, la arquitectura de las computadoras estaban basadas en 4 bits, si usted bien recuerda. ¿Se acuerda eso del primer microprocesador, el 4004, jóvenes? 4 bits. Lo que significaba, si yo hago 2 elevado a la cuarta, miren, fíjense, hago esto, 2 elevado a la cuarta, ¿cuánto me da? Me da 16. ¿Y qué significa 16? Me dice que yo puedo tener 16 instrucciones o datos para poder direccionar en la memoria. De pronto aparecen los microprocesadores de 8 bits. Y con eso yo puedo hacer lo siguiente, 256 direccionamientos. ¿Cómo lo hago? Hago 2 elevado a la 8. Miren, y con eso me da 256. Bien, luego, jóvenes, me dice que aparecieron los microprocesadores de 16 bits. Y entonces, con 16 bits yo puedo hacer 65.536 direccionamientos. Hagamos la prueba. Decimos 2 elevado a la 16. Miren, ahí está. 65.536 direcciones. Y ahí está. Bien, luego, jóvenes, aparecieron las computadoras de 32 bits. ¿Sí? De 32 bits o X32 le llamaban otro y otros le llamaban X86. Había varios nombres que le llamaban así. Entonces, si yo coloco 2 elevado a la 32, tengo un total de 4.294.967.296. Mire, grandísima la cantidad de direcciones de memoria que yo puedo hacer. Ni que se diga con 64 bits, jóvenes. Con 64 bits, mucho más aquella arquitectura también denominado X86. Mire cuánto sería, leamos directamente aquí, 18.446.644 billones 73.309.600.000, dice. Es el total de direcciones de memoria que yo puedo direccionar. Pero tal vez usted diga, bueno, no entiendo nada todavía. Entendamos uno de 4 bits. ¿Cómo era la memoria de uno de 4 bits? Estaba constituido por 1, 2, 3, 4 bitsitos. Y obviamente de 0, haciendo las combinaciones, como en una tabla de verdad, yo puedo direccionar de 1 hasta 15. Miren, entonces cada una de estas combinaciones yo lo puedo nombrar para una instrucción o para un dato. Por ejemplo, el 000 lo puedo utilizar para apagado, el 00001 para encendido, el 0010 para sumar, el 0011 para restar, y así el otro registro, el número 4 para borrar un registro, el 5 para guardar un registro en una memoria de trabajo, para hacer una multiplicación, división, una exponenciación, tener tal vez estos bancos de aquí aparte para poder guardar con datos, para poder procesar, y el 11111 para resetar el equipo. Esto hablamos de un procesador de 4 bits. ¿Estamos de acuerdo? De 4 bits. Pero cuando es de 8 bits, jóvenes, esto cambia. De 8 bits.
¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 8 bits en la memoria. Significa que cada una de estas combinaciones lo puedo ocupar para poder crear jóvenes comandos, instrucciones a nivel de máquina. Bueno, copié lo mismo, simplemente copié lo mismo. Lo que significa, jóvenes, que si yo concateno todo esto, yo voy a tener esta combinación de números binarios. Mire, con 8 bits. Este es el número 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y así sucesivamente, jóvenes. ¿Hasta qué número? Hasta el número 255, que en total son 256. ¿Qué es lo que tengo aquí, jóvenes? Tengo la dirección de memoria utilizando números decimales, utilizando números hexadecimales y utilizando números binarios. En realidad, dentro de la computadora todo se maneja como números binarios, jóvenes, dentro a nivel de máquina. Pero a nivel de programación en Assembler ocupamos números hexadecimales. Por eso el número 0 se lo escribe así, 00, 01. Y cuando llega al 10, al que nosotros llamamos 10, simplemente 0A. ¿Por qué? Porque está ocupando dos dígitos. Porque el número 255 en hexadecimal se lo escribe, jóvenes, como FF. ¿Sí? Y obviamente, si esta es la memoria RAM, empezamos a direccionar en este sentido, de 1 al 7. Y aquí yo tengo un área, jóvenes, que es el código de operación, y tengo por aquí los datos. Lo que significa que en esta parte va a estar guardado, jóvenes, por algún tipo de operación. Por ejemplo, si fuera suma, podría ocupar el código de operación 00, así miren, 00, voy a ocupar los primeros 4 bits para operaciones, 00, 10, 10. Ese sería el código de operación. Vamos a colocarle con un colorcito distinto con ustedes, ¿sí? Por ejemplo, eso podría ser el código de operación y vamos a colocar un color celestito. Pero esta de aquí sería la parte de los datos. Por ejemplo, si tendría que hacer o la dirección de memoria, jóvenes, que va con la que va a operar, dependiendo cuál sea. Sea dato o dirección, no importa, pero yo voy a colocar aquí un número, por ejemplo, 1 aquí, 1 y 1. Si fuera dato, ¿cuánto sería esto, jóvenes? 1, 2, 4. ¿Qué número sería, jóvenes? El número 7. Entonces el número 7 va a sumarse con el registro de trabajo. Más probable que diga eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es como funciona dentro de la computadora, jóvenes, en algunas versiones. Por eso ya les mostré los libros para que vaya viendo de que hay una parte que es el código de operación y también los datos. En otros modelos, jóvenes, el código de operación ocupa todo el ancho de la memoria y aparte son los datos, ¿sí? Aparte son los datos. Y aparte la operación que dice que debe hacer con dos direcciones de memoria. Da la dirección de memoria y luego coloca los datos por un lado y el otro dato, la dirección de memoria del otro más. Bien, ¿alguna consulta, jóvenes, con esta tabla? ¿Se comprendió? ¿Aló? Pregunto. Hello. ¿Se comprendió, Sí, jóvenes? ¿Está clarísimo? Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, esta tablita, tengo que pasársela a ustedes, sí o sí. Le hice una consulta y ahora también lo voy a poner las notas de la exposición. También. No, mañana lo voy a colocar más tarde, ¿ya? Pero ya lo tengo ya las notas, ya. Capaz le dicen, díganos por cuánto hemos sacado cada uno. Pero Todo 100. lo van a saber pues, porque va a estar calificado, porque ustedes ya han enviado su tarea, ¿no ve? En realidad solamente le puedo calificar a Samuel, Widen, Jonathan, Marisol, Juan Pablo, Daisy, Yucla y Fernando. Por más que tengan los otros compañeros notas, no le puedo calificar. Ya le he dicho, ¿por qué? Porque no tengo dónde escribir en la plataforma virtual. Acuérdese lo que le he comentado, así que no se moleste, no se sienta mal si no le registro su nota, porque no tengo dónde registrarle. Porque imagínense, digamos que haya un compañero que sea Luis Carlos Torrico, digamos,
Perfecto. Se sacó su equipo 100, expuso, se sacó 100. Pero ¿cómo le voy a calificar si no me envía nada? ¿Cómo? Así que solamente le calificaré pues a su compañero Jonathan, que también ha participado, porque de él sí puedo acceder, de él puedo ver su trabajo y puedo responder y colocar la nota. Así que eso le voy adelantando, jóvenes. Si usted no me envía un trabajo, no tengo cómo calificarlo. Por más que haya participado, por más que haya expuesto con su compañero y todo lo que quiera, por más que usted haya sido el que haya hecho todo el trabajo, como siempre me dicen, que la persona que no envía los trabajos es el que hace el trabajo, todo para todito, y él es el que le entrega el trabajo a todos los compañeros para que expongan, pero él no tiene ni un archivo para enviar, él no ha enviado nada. Entonces es una excusa natural que hacen algunos estudiantes. Así que si usted no ha enviado un trabajo es porque usted no tiene el archivo, y lo más probable es que usted no haya participado en el trabajo en equipo. Por eso esta primera parte es trabajo en equipo, jóvenes. De hecho, jóvenes, yo ya tengo que liberar las preguntas de la guía MAP correspondiente a lo que sería la representación de datos. Mira, ahí están las preguntas, solamente le voy a revisar, y este también es trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque tiene que colocarme el nombre de su equipo, su nombre, ¿no? Y obviamente llenar esto con sus compañeros, trabajar. Así que voy a revisar eso y luego lo voy a publicar. Y lo más probable, como hoy es lunes, más probable esto va a ser para el día jueves. A rajar hasta el día viernes ya debería enviar. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es con fecha que se cierra. Así que le pido por favor que tiene que trabajar con su compañero. Se pide que trabajen con sus compañeros para que vayan desarrollando sus habilidades de trabajo en equipo. Bien, jóvenes. Una vez que hemos terminado esta parte de lo que es el procesamiento, simplemente me tocaría ya, jóvenes, hablarles de lo que son los contenidos de la materia, ¿sí? Entonces vamos a avanzar de aquí para adelante, ¿sí? Y tenemos ese tiempo necesario ya para poder trabajar. Vamos a hablar sobre lo que son las unidades de medida. Bien. Cuando hablamos, jóvenes, de unidades de medida, estamos hablando de una cantidad, primeramente. Ahora, esta cantidad, jóvenes, de alguna manera lo han estandarizado, de manera que va a representar, jóvenes, una magnitud física de algún elemento que se está midiendo. Y eso se define esa unidad de medida a través de una convención donde varios se ponen de acuerdo, varios expertos, o por una ley, porque naturalmente ese es el valor de esa unidad de medida. Por ejemplo, dicen, ¿no?, las unidades de medida se expresan como múltiplo o submúltiplo de una determinada base. En el área de la computación, la base que nosotros ocupamos para medir la información está siempre en base 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta. Y en cada uno de ellos nos da un valor distinto. Hablemos de los bits. 2 a la 0, un bitcito. 2 a la 1, 2 bicitos. 2 al cuadrado, 4 bicitos, al que también se le conoce con el nombre de Nibble. ¿Por qué? Porque en su inicio, jóvenes, para poder codificar los números enteros, se han utilizado 4 bits. Posteriormente hubo necesidad de agregar letras, ¿no?, símbolos, todo, y entonces se tuvo que ocupar 8 bicitos, y a esa unión de 8 bicitos se lo denominó bytes. Vale, hasta ahí llegó, jóvenes. Así que la mayor parte de las representaciones de los símbolos, por ejemplo en los códigos ASCII, como ya les mostré anteriormente, está basado en 8 bits. Sigamos. Dice, una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón o de una composición de otras unidades definidas previamente. Correcto, porque generalmente va siendo como que voy uniendo cierta cantidad y me representa una cantidad. Dice, todas las unidades de medida expresan cantidades escalares, o sea, son cantidades numéricas que se pueden medir, jóvenes. Sigamos. Vamos a la unidad de medida de la información. ¿Qué nos dice aquí? Leamos. Dice así,
Las unidades de medida, dice, de la información permiten especificar la cantidad de datos. O sea, las unidades de medida de la información es para medir la cantidad de datos que se pueden almacenar o se pueden gestionar a través de un dispositivo. Y obviamente, cuando la información es persistente, cuánto está ocupando en el disco duro. Y cuando la información simplemente tiene un almacenamiento temporal, cuánto de memoria RAM del computador está utilizando, jóvenes. Y obviamente esta unidad de almacenamiento tienen, jóvenes, la siguiente descripción, donde dice que un bit, voy a ampliar un poquito, donde un bit, jóvenes, es la unidad básica de almacenamiento. Puede ser un 0 o puede ser un 1. Uno de los dos, pero no los dos. Luego viene un byte, que se representa con 8 bits. Viene el kilobyte, que se representa con 1024 bytes. Viene el megabyte, que se representa con 1024 kilobytes. ¿Sí? Y viene el gigabyte, que se representa con 1024 megabytes. El terabyte, que se representa con 1024 gigabytes. Ahí paremos un ratito. Entonces, en sus inicios, jóvenes, dentro de la computación, jóvenes, se empezó a almacenar datos, jóvenes, en kilobytes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos kilobytes se almacenaban? Todo era en kilobytes. Este de aquí. 1 kilobyte, 2 kilobytes, 4 kilobytes, 8 kilobytes, todo. Después de eso se subió a manejarse, los archivos también en kilobytes, por si acaso, a megabytes. Los archivos normalmente son de megabytes, normalmente. Y obviamente en algún momento, jóvenes, los archivos fueron tan grandes como los videos, películas, que están alcanzando los gigabytes, como son las películas para cine, porque tienen una muy alta resolución, jóvenes. Entonces, jóvenes, repasando un poquito más, las computadoras personales, jóvenes, normalmente trabajan con puros gigabytes o terabytes. ¿Estamos de acuerdo? Hablando de la parte de lo que es el almacenamiento, la memoria. Cuando trabaja a nivel de archivos, jóvenes, trabajamos con megabytes o con kilobytes a nivel de archivo. Pero cuando trabajamos con servidores, jóvenes, estamos trabajando, jóvenes, con petabytes. Y no lo digo yo, lo hemos podido ver con ustedes. 250 petabytes, 4.8 petabytes, ¿no? Y así sucesivamente, petabyte. ¿Qué significa petabyte? Un petabyte, 1024 terabytes, lo que significa que tendríamos que tener 1024 discos de su computadora para poder hacer un petabyte, o sea, 1024 discos de una computadora normal de 1 terabyte para hacer un petabyte. Fíjense, jóvenes, que es grande la cantidad de información que representa un petabyte, 1024 discos de 1 terabyte, y recién hacemos un petabyte. Pero así es, jóvenes. Y obviamente en algún momento, jóvenes, ya se va a guardar en los centros de datos a nivel de exabyte. Todavía no he escuchado, jóvenes, que haya un centro de datos que maneje exabyte. Todavía no. Este número de aquí del medio, que ven 2 a la 10, 2 a la 20, 2 a la 30 y así sucesivamente 2 a la 40, significa la cantidad de bytes. O sea, un kilobyte tiene 2 a la 10 bytes. Un megabyte tiene 2 a la 20 bytes. Un gigabyte, 2 a la 30 bytes. De esa manera me evito hacer algunas conversiones y hacerlo muy largo. Entonces, esta columna de aquí del medio me representa la cantidad de bytes que hay en una unidad de medida, con su equivalente en gigabyte, terabyte, petabyte, según lo que estemos diciendo. Bien, jóvenes. Luego hablamos de la unidad de medida de procesamiento de la información. Así que la información también tiene una unidad de procesamiento. Y esa unidad de procesamiento, jóvenes, se llama el Hertz, que equivale a un ciclo por segundo. ¿Cómo entendemos un ciclo por segundo? Un ciclo por segundo entendemos una onda, jóvenes, que va y que sube y baja, ¿sí? Entonces, esa onda más o menos podemos dibujar de esta manera. Miren, un ciclo por segundo que sube y luego baja, ¿sí? Y sube, hasta ahí. Entonces, el tiempo
que hay desde este punto de inicio hasta este punto de aquí, ese tiempo entre esta distancia aquí, jóvenes, es equivalente a un segundo. Aquí hay un segundo. Y a esto llamamos un hertz, un ciclo. Pero este mismo ciclo, jóvenes, podemos verlo de otra manera. Esto no es ni más ni menos, jóvenes, que la descripción de una elipse. Mire, fíjese, es una elipse partida en dos. Entonces el elipse lo cortan por aquí y lo dan la vuelta y es lo que genera. Entonces, cabe aclarar, jóvenes, que el estudio, jóvenes, de lo que es la velocidad de transferencia de datos, en cierta manera, jóvenes, requiere de conocer también estas gráficas, requiere de conocer, jóvenes, estas representaciones de estas funciones, jóvenes, como ser una elipse, jóvenes, como ser, digamos, ¿no?, una gráfica senoidal, ¿no?, y así para poder ir representando tanto, jóvenes, en amplitud, jóvenes, que nos representa, jóvenes, tal vez el voltaje o el tiempo o las n repeticiones, la frecuencia que tiene. Dice así, ahora, la velocidad de proceso que puede llevar a cabo un procesador puede ser de 3.6 GHz. Mire, que equivale a 3.6 mil millones de ciclos por segundo. Fíjese, en cada ciclo, jóvenes, normalmente se realiza una operación básica de suma o resta en cada ciclo. Y esa es la cantidad de operaciones aproximadamente que se pueden realizar. A continuación se visualizan, dice, las unidades medidas de procesamiento. Si ustedes recuerdan un poquito que algunos microprocesadores estaban alrededor de los megahercios, pero hoy en día los microprocesadores, jóvenes, están, jóvenes, en los gigahercios, 1.5, 1.8, 2.3, 3.7, 3. Tanto gigahercios, jóvenes. Y en función de esos, jóvenes, es lo que vemos aquí, la cantidad de ciclos por segundo que se puede hacer, que significa que en un segundo, jóvenes, hay muchas subiditas y bajadas, ¿sí? En un segundo, jóvenes. En un segundo de tiempo hay muchas subidas y bajadas. Wow, no me escribe. A ver, vamos a ver, así. Muchas subiditas y bajadas, así. Muchas subiditas y bajadas. Pero son onditas bien elaboradas, ¿no? Muchas subidas en un segundo. Aquí solamente hay un hertz, o sea, un ciclo por segundo, pero en un segundo actualmente hay 1.000 millones de ciclos por segundo. Bien, de esa misma manera, jóvenes, tenemos que estos tienen varios denominativos, digamos, ¿no? O varios, le llamamos esto, generalmente le llamamos esto, así, donde está varios múltiplos y submúltiplos, así le llamamos, múltiplos, submúltiplos, ¿sí? Y seguimos bajando y tenemos lo que sería la tasa de transferencia de datos. Entonces, aquí es importante, jóvenes, conocer estos términos, que son tasa de transferencia, y tenemos varios tipos de conectores, ranuras, que trabajan a diferentes tasas de transferencia. Para el día de mañana, jóvenes, ya estamos 21:53, ¿sí? Para el día de mañana, jóvenes, vamos a continuar con esta parte de aquí en adelante, y al final, jóvenes, de esto, al final, vamos a empezar a realizar los cálculos. Vamos a llegar a la parte, vamos a investigar con ustedes esta parte, y vamos a empezar a hacer los cálculos, operaciones sobre cálculos de almacenamiento y otros más. Bien, con estos, jóvenes, terminamos la clase, porque ya tenemos ya estamos en hora. Así que agradezco de antemano su participación en la clase.